Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este ciclo de actualización en patología mamaria. Hoy para nosotros los argentinos es un día feriado, pero un día feriado especial porque seguimos en nuestras casas. Hoy vamos a tocar un tema que a mi entender muy interesante, pero además de muy interesante, importante que hagamos una buena actualización. Los que trabajamos en centros grandes, en centros especializados, nos toca por ahí ver pacientes con mastectomías que por ahí no son las mejores, las ideales, o estamos todavía es una frontera que permanentemente se está corriendo, ¿no es cierto?, hacia la conservación de cada vez más tejido. Entonces nos pareció oportuno revisar un poco esto, cómo están hoy qué datos tenemos respecto a estas mastectomías al menos. Por eso que para esta charla congregamos al doctor Antonio Tejerina. Antonio es un gran amigo, nos une la amistad de nuestros padres antes que la nuestra, y nosotros, continuando esta relación. El doctor Tejerina es médico cirujano, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, es miembro de la Junta Directiva de la Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos, patrono de la Fundación de Estudios Mastológicos, FEMA, es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, de la Sociedad Internacional de Sonología y de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica. También Antonio es profesor y jefe de estudios del Máster Internacional de Especialización en Mastología de FEMA y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por eso, Antonio, que si bien es un médico joven, tiene una carrera excelente, se ha formado en los mejores lugares del mundo, y le pedimos entonces que nos hable la seguridad oncológica de las mastectomías en menos, con una actualización de la evidencia científica. Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación y la sala es tuya. En primer lugar, dar las gracias a mi buen amigo, el doctor MacLean, que como bien decía, nos une una gran amistad que ya viene de nuestras generaciones. Y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a compartir la pantalla. Gracias también a la doctora Diana Montá por la organización. Voy a intentar reducir, incluso dejar, a ver si lo sé hacer, si paro el vídeo de la... Sí, lo tienes que tener, Antonio, abajo a tu izquierda. Hay dos Sí, iconos abajo a tu izquierda, una el micrófono y el otro el video. sí, un segundito, a ver si lo sé hacer. Ahí apagaste la cámara, exactamente. Ahora puedes volver a compartir la presentación. Perfecto, perfecto. ¿Se ve bien? Impecable. Perfecto. ¿Y el audio es correcto? Correctísimo. Bueno, pues lo que decía, muchísimas gracias por la Perfecto, invitación. Antonio. Para mí es estar con todos vosotros, compartiendo un poco nuestra experiencia de nuestro grupo de trabajo. Siento mucho si la conexión no es muy estable, voy a intentar ir hablando despacio. En verano en España en este momento, y yo estoy fuera de Madrid, en la residencia de la playa, y he tenido que ir a casa de un vecino para que al final funcionase la wifi, y voy a intentar, si en algún momento no funciona, me avisáis e interrumpo la charla. Vamos a hablar sobre la seguridad oncológica de las mastectomías en menos o conservadoras de areola de pezón, y sobre todo sobre la evidencia científica. Es importante hablar porque realmente hoy en día nos debe guiar. En primer lugar, decir que no tengo ningún conflicto de interés con ningún tipo de casa comercial, y lo que vamos a hablar va a ser sobre la evidencia científica de las mastectomías conservadoras de pezón,
Hablaremos también de las indicaciones, de los límites que tiene esta técnica. Hablaré también de unas consideraciones técnicas que creo que son muy importantes, tanto de selección de pacientes, decisiones, abordajes, las posibles complicaciones que pueden suceder con este tipo de operaciones y unas conclusiones finales. Como todos sabemos, en los últimos 80 años la medicina ha cambiado drásticamente. Sobre todo, yo creo que han ido cambiando los métodos de imagen. Los métodos de imagen han ido cambiando de forma muy rápida y ha supuesto que en la actualidad somos capaces de hacer diagnósticos impensables años atrás. Esa evolución en el diagnóstico nos ha llevado a que cada vez hacemos diagnósticos en fases más iniciales. Y ahora mismo ya estamos en la era de la medicina molecular y sabemos que las decisiones del tratamiento o la tomar integrando, teniendo en cuenta las características genéticas y moleculares del tumor. Ya hoy en día no pensamos tanto en el TNM, sino que lo que realmente pensamos es qué tipo de tumor tenemos delante y el tratamiento médico se va a adaptar realmente a las características individuales de cada paciente, en función de estas características, tanto genéticas como moleculares. Es lo que hoy en día conocemos como medicina de precisión o también conocida como medicina, que básicamente consiste en dar el tratamiento correcto, siempre en el momento correcto y a la persona correcta. Esto de la medicina de precisión, que es algo de lo que hoy en día se habla mucho, también lo hemos adaptado y desde la cirugía, hacemos una cirugía más precisa y más personalizada, adaptada al paciente, precisamente porque se han producido avances, tanto como hemos dicho en la imagen, avances en los métodos técnicos, lesiones no palpables, la localización de tumores en fases muy iniciales, asintomáticas, lo que nos permite hacer cirugías mínimamente invasivas, los avances del conocimiento en la biología tumoral y, sin duda, los avances en la cirugía oncológica, que cada vez intentamos hacer cirugías menos agresivas, como los avances en la cirugía reconstructiva. Todo esto supone que hoy en día podemos estar hablando que cada vez hacemos en cáncer de mama una cirugía más de precisión. Todos ustedes la conocen. Es una diapositiva que marcó un hito y una época cuando grandes cirujanos, como fue el doctor Umberto Veronesi, demostraron hace ya muchos años que máximo tratamiento, tratamiento efectivo. Y esto es hoy lo que buscamos en el cáncer de mama. Y de hecho, sus estudios, como los de Fisher, demostraron que a día de hoy la tumorectomía, cuando lo asociamos a la radioterapia, con de elección, en caso de que consigamos tener márgenes libres y que tengamos un resultado cosmético aceptable. Y esto es un hecho. Y por tanto, sabemos que en la gran mayoría de pacientes las vamos a tratar de esta manera. El porcentaje, que es el 5% aproximadamente a día de hoy, seguimos realizando mastectomías y lo realizamos sobre todo en qué situaciones. En aquellas mujeres con cáncer de mama multicéntrico, en carcinomas intraductales extensos, infiltrantes, en el complejo areola-pezón o en mujeres con mamas pequeñas que no es posible plantear un tratamiento conservador con un resultado adecuado. Pero es cierto que cada vez más se están abriendo otras indicaciones, las mastectomías con cáncer de mama y mutación de BRCA, mujeres jóvenes con cáncer de mama, que hoy en día ya planteamos el futuro de esa mujer, tener en cuenta la posibilidad de una recaída local a largo plazo, las cirugías de reducción de riesgo y el deseo de la paciente. Todos estos factores cada vez están pesando más en las indicaciones a la hora de decidir hacer una mastectomía. Y en esta gráfica vemos muy bien cuál ha sido en nuestro grupo de trabajo la evolución de las técnicas en los últimos 40 años. En los años 70, años 80, lo habitual era hacer una mastectomía. Teníamos que justificar cuando se hacía un tratamiento conservador. Y estas curvas han cambiado. Hoy en día tenemos que explicar más bien cuando el tratamiento es el tratamiento conservador. Y lo que vemos es que hay una tendencia al alza desde final del año 2009-2010 y las mastectomías conservadoras cada vez están cogiendo un
es importante. Y las mastectomías convencionales, ahorradoras de piel o mastectomías totales, poco a poco parece que van disminuyendo. Por lo tanto, se ha producido una evolución de las técnicas de mastectomía. La mastectomía de piel, que es la sparing mastectomy, la mastectomía ahorradora de pezón, que es la nipple sparing mastectomy, y la mastectomía reductora de piel. Y como ven en esta diapositiva, claramente se ve cómo el cambio de estas técnicas ha supuesto una mejora clarísima en cuanto a los resultados que puedes obtener a nivel reconstructivo. Y esto ha supuesto que cada vez las indicaciones de mastectomía, cada vez los pacientes aceptan más el hacer una mastectomía cuando ofreciendo, como el que vemos en las pacientes que son sometidas a mastectomías conservadoras de areola pezón. Por lo tanto, esto está suponiendo un cambio muy importante y tanto los propios médicos como los pacientes, este tipo de cuando podemos ofrecer cirugías reconstructivas de calidad. Ahora, debemos adaptarnos bien siempre al morfotipo femenino. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres son iguales. Hay mujeres de forma blanca. Tanto nuestras técnicas que vamos a utilizar se deben adaptar tanto al tipo de mujer como al tipo de cirugía que podemos ofrecer. Porque hay mujeres con mamas grandes, mamas medianas, mamas más pequeñas, mamas y mamas sin tosis. Por ejemplo, la primera paciente es una paciente que se hizo una doble mastectomía con un patrón de reducción y, por tanto, es una técnica ideal para casos de este tipo. La segunda paciente se hizo una mastectomía izquierda, una posterior del pezón con un tatuaje y no fue necesario retocar la otra mama. En el siguiente caso fue una paciente que se hizo una mastectomía derecha con una simetrización con un implante y un tatuaje posterior. La siguiente paciente es una mastectomía con bajo posterior y la última paciente es una mastectomía con conservación de areola pezón bilateral. Por lo tanto, son técnicas diferentes que vamos a adaptar al morfotipo y a la situación concreta de cada mujer. Y es muy importante que estamos en cuenta que las técnicas en función de todos estos detalles. Ahora, ¿por qué hemos evolucionado de las mastectomías radicales a este tipo de mastectomías conservadoras? Pues hemos evolucionado porque hay los tumores en estadios avanzados, porque se ha producido también avances en los tratamientos diana y eso supone que existe una mejora en la respuesta a los tratamientos y por la idea que nos inculcó el profesor Fischer, el profesor Bertín, del mínimo tratamiento efectivo. Y el hecho en sí de que las técnicas reconstructivas sean cada vez mejores hace que los pacientes al mismo tiempo acepten este tipo de indicaciones. Sabemos bien que el objetivo primario local de la enfermedad y nuestro objetivo secundario es siempre que podamos conseguir un buen resultado cosmético y la satisfacción de nuestros pacientes. Ahora, hemos ido evolucionando y vimos cómo con el paso de los años hemos ido haciendo análisis como este que compara la mastectomía ahorradora de piel con la mastectomía convencional. Esto es un grupo que se compararon 3.739 pacientes desde el año 97 al 2000, en los cuales se observó que en estas pacientes no existían diferencias significativas en las recaídas locales en ambos grupos. En los últimos tiempos hemos visto que lo que han buscado para hacer grupos lo más parecidos posibles. Uno de los sesgos más importantes que hay es los sesgos de selección. Normalmente siempre en los años 90, a principios de los años 2000, las pacientes que se hacían mastectomías salvadoras de piel eran grupos de mejor pronóstico. Y es cierto que los tratamientos diana también han hecho que los resultados sean cada vez mejores. Por lo tanto, la mayoría de metaanálisis con interés científico son estudios en los cuales son pacientes que se han seleccionado a partir del año 2000 en adelante, desde 2005 aproximadamente. Pero la mayoría de ellos demuestran que los resultados en cuanto a las recaídas locales, estancia, son similares en ambos grupos. Y esto demostró que efectivamente en las mastectomías ahorradoras de piel
los resultados han demostrado que son los resultados estéticos de la reconstrucción mamaria. Esto fue el primer paso que nos hizo que se plantease hace ya muchos años el por qué no ir un paso más allá y conservar la areola y el pezón. Menos ya 2 años de publicaciones serias, como esta del Memorial de Nueva York, hablando sobre su experiencia con las mastectomías conservadoras de areola pezón, o esta del Instituto Europeo de Oncología, hablando de su experiencia de técnicas en los cuales ellos empezaron realizando incluso radioterapia intraoperatoria del complejo areola pezón para disminuir las recaídas locales, y efectivamente todo apuntaba a que fueron dando, parecía que segura en pacientes seleccionados. Y lo más importante era hacer una selección adecuada. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué hemos resecado habitualmente el CAP en las mastectomías? Pues bien, está hecho totalmente por la posibilidad de que se produzca una recaída local por la presencia de células tumorales en los ductos. Y esto es por la teoría de Sapey, que existe un drenaje linfático centrípeto hacia el plexo subareolar. Por lo tanto, es importante tener que ser adecuada. En esta revisión del doctor Muñoz se ve claramente cómo en pacientes sometidas a mastectomía, cuando se estudiaba la areola y el pezón, el tejido retroareolar, vemos cómo porque da tejido retroareolar que es discordante. Y si nos fijamos en las fechas, la mayoría de ellas son estudios anteriores al año 2008, hasta el 2008-2012, con un porcentaje que en algunos casos llegaba casi a como este del doctor Menón 9. Esto es debido a que estamos hablando de una época en la cual los tumores eran mucho más avanzados. Por lo tanto, realmente esto no refleja la realidad actual. Sabemos que lo más importante para hacer una selección en pacientes que quieren una mastectomía conservadora de areola pezón deben ser tumores que estén periféricos, tumores a poder ser pequeños, con ausencia de multicentricidad, y inicialmente se decía que tuviesen una distancia al complejo de más de 2 centímetros. Y las pacientes descartadas para hacer este tipo de cirugías eran aquellos que tenían carcinomas inflamatorios, afectación axilar o enfermedad de Payet. Vemos cómo la cirugía menos agresiva, tanto la conservadora, que pasamos de las segmentectomías, posteriormente a las podentectomías, después a las mínimas tumorectomías con márgenes mínimos. Sabemos que hoy en día solo con el hecho de no tener en el borde, con eso es suficiente. Y las mastectomías ha sucedido lo mismo. La evolución fueron las mastectomías ahorradoras de piel, descritas en los años 90, posteriormente las mastectomías subcutáneas, que realmente lo soltan en los años 70 como una técnica ideal en pacientes con patología benigna, y posteriormente en los años 90 Hartmann lo propuso como estrategia de cirugía de reducción de riesgo con alteración genética, con mamas de mujeres con familias de alto riesgo, y se propuso hacer este tipo de técnicas. Ahora la duda es, ¿podemos conservar el CAP? Realmente todos los estudios que tenemos con 20-30 meses demuestran que la posibilidad de recaída en el complejo areola pezón es muy, muy baja. Si vemos todos estos estudios y todos aparecen a partir del año 2000 y pico, demuestran que las caídas en el complejo areola pezón son muy, muy bajas, y las recaídas locales también. Por lo tanto, todo apunta que la seguridad oncológica es aceptable a la hora de planear una conservación del complejo areola. Este es otro estudio muy interesante que engloba a más de 12.000 pacientes, en el cual las recaídas locales observadas fueron solo de un 2,38%, y el porcentaje de complicaciones globales fue un 22% en la reconstrucción mamaria, y el porcentaje de necrosis del complejo areola pezón fue alrededor de un 5,9%. Estos son todos los resultados de este metaanálisis.
como gran mayoría de los estudios retrospectivos. Hay muy pocos estudios prospectivos cuando hablamos de de mastectomías ahorradoras de complejo areola-pezón. Potenciales de conservar la areola y el pezón, pues sabemos que esos riesgos son que existe una afectación oculta del complejo areola-pezón, también que existe un riesgo de recaída en el CAP por aparición de un nuevo tumor, o existe una posibilidad de una recaída local más alta que en otro tipo de mastectomías. Por todo ello es importante realizar siempre cortes por congelación del tejido retroareolar. Esto es lo que nosotros hacemos en nuestro grupo de trabajo. Y cuando hacemos el acto operatorio se realiza el estudio intraoperatorio del tejido retroareolar. Pero estudios recientes demuestran que esta actitud parece ser que podría evitarse en aquellos casos de centros que no cuenten con la posibilidad de hacer estudio intraoperatorio, ya que la probabilidad de afectación del complejo areola-pezón es bajo, fue del 2,7 al 14%. Y una actitud que es perfectamente aceptable sería en un estudio posterior, hacer una reexcisión y observación, parece que es una opción segura. En cualquier caso, el follow-up es bastante corto de estos casos. Cuando hablamos de este tipo de cirugía, nos preocupa no son las recaídas locales, no es lo que nos debería preocupar. Lo que nos debería preocupar es la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Y en este metaanálisis que se estudios con 5.594 pacientes, estudiando pacientes sometidas a este tipo de cirugías, se demostró que las diferencias encontradas no eran diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, en mastectomías areola-pezón y las mastectomías ahorradoras de piel, vemos que la supervivencia global y recaída local es muy, muy baja la diferencia y, por tanto, no había una diferencia estadísticamente. Este estudio tiene esta situación en pacientes que no se les había realizado radioterapia y con un seguimiento de más de 78 meses se vieron que las recaídas locales y que no habían diferencias en supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad a los 21 años. Uno de los problemas que comentaba es que nunca vamos a tener estudios prospectivos randomizados comparando mastectomía subcutánea con otro tipo de técnicas, y por ello mismo ya en el año 2016, hace 4 años, la NCCN sugirió que este tipo de intervenciones es segura oncológicamente en estas situaciones. En estadios iniciales, con una biología favorable, en tumores que estén alejados 2 centímetros del pezón, que tengamos unos estudios de imagen que descarten la afectación del pezón y que se realice un estudio regular del tejido pezón y que no exista asociación de enfermedad de Payet o secreción por el mismo. Por lo tanto, ya se sugiere desde hace 4 años que es una técnica segura cuando estamos utilizándolo en casos seleccionados. Este es otro estudio del SER, en el cual se hace una revisión de 2.440 pacientes sometidos a mastectomía conservadora de areola-pezón y vemos cómo de la selección de estos pacientes que seleccionaron eran del periodo 2009. Y vemos en la gráfica cómo a partir del año 2009 han aumentado a nivel por todo el mundo las indicaciones de cirugía oncológica conservando areola-pezón. Vemos que cada vez siempre y cuando hagamos una buena selección, incluso en tumores de alto grado. En esta revisión del SER, los grupos tenían tumores tanto en estadios iniciales como en estadios más avanzados. Se utilizó la radioterapia de una forma más alta, posiblemente por los cambios que se han producido en
años que, como bien saben, las indicaciones de radioterapia han aumentado. Y, por tanto, yo creo que esa es la justificación por el cual en el estudio refleja que se ha utilizado radioterapia en un porcentaje más alto de los últimos años. En cualquier caso, no parece claro que existe un beneficio en esta revisión en términos de supervivencia global a largo plazo en las pacientes que han recibido radioterapia. Y en cuanto al efecto del radio local, parece que no está claro ese beneficio. De hecho, los grupos que empezaron a hacer radioterapia intraoperatoria del complejo areola-pezón a día de hoy ya no la realizan, porque se han visto resultados son disponibles a otros grupos que no realizan radiación del complejo areola-pezón de forma preventiva. Por lo tanto, podemos decir que potencialmente todas aquellas pacientes hoy en día con indicación de mastectomía, mastectomías conservadoras de areola y pezón, siempre y cuando el tumor no contacte con la piel o el tejido retroareolar, con la evidencia que tenemos hasta la fecha. Ahora, ¿la realidad cuál es? La realidad es que no todas las condiciones ideales para hacer una mastectomía conservadora de areola-pezón desde un punto de vista reconstructivo y cosmético. ¿Cuáles serían las pacientes ideales para este tipo de cirugía? El hacer procedimientos bilaterales en mujeres con mamas de tamaño medio o pequeño, que no exista tosis asociada o que tengan una tosis leve, que sean pacientes no fumadoras, que tengan una buena calidad. Estas serían las condiciones ideales para hacer una mastectomía subcutánea conservadora de areola-pezón. La realidad es que, como decíamos, hay mujeres que tienen mamas grandes y tóxicas y por tanto tenemos que valorar como es mujer. Y por tanto, mujeres de este tipo con mamas con cierta tosis no es posible conservar la areola y pezón y debemos pensar técnicas alternativas. En este caso, lo que hicimos fue una mastectomía sin conservar la areola y el pezón, tenemos un tatuaje posterior. En otro tipo de casos, con mujeres con mamas grandes o mamas tóxicas, es posible realizar un pedículo dérmico del complejo areola-pezón muy fino y con este tipo de hacer una reconstrucción inmediata con implantes, conservando el pedículo dérmico del complejo areola-pezón con un patrón de reducción mamaria para así hacer la reconstrucción mamaria. En el operatorio, se hace la mastectomía. También en mujeres con mamas grandes de este tipo, las mastectomías reductoras de piel juegan un papel muy importante. En este caso hicimos un injerto libre del complejo areola-pezón. Con los injertos libres lo que conseguimos es minimizar las posibles complicaciones de necrosis del CAP y hacer una cirugía desde un punto de vista más radical y muchas veces hacemos un tatuaje posterior para mejorar el resultado. Mujeres de este tipo, con mamas grandes, por ejemplo, esta paciente tenía un cedis extenso de la mama izquierda y una hipertrofia severa, y para ello, tanto una correcta planificación. Se hizo una mastectomía izquierda con un patrón de reducción y una reducción mamaria de la mama derecha. Y vemos como el resultado, al principio se produce una hidromiolisis del injerto, que posteriormente, al cabo de un año, vemos cómo el resultado es bastante aceptable después de un año de follow-up. Es muy importante en pacientes de riesgo con un índice de masa corporal fumadoras, el que tengamos una cobertura del implante, bien sea con una matriz dérmica autóloga, como puede ser el tejido inferior, la dermis de la parte inferior, o una malla, pero es fundamental que podamos ofrecer una cobertura completa de la parte inferior para minimizar las potenciales complicaciones que podrían, si no, suceder en este tipo de intervenciones. Vemos cómo posteriormente fijamos el injerto y la reducción de la mama derecha y conseguimos una simetría bastante aceptable. Este tipo de injertos al final son los que menos complicaciones tienen y este fue el resultado a largo plazo. Pasados 2 años, esta paciente consultó nuevamente tras consulta de cáncer y pareció que tenía un error.
Por lo tanto, planteamos hacer una mastectomía derecha sobre una reducción previa. Esta es una técnica que ya hace unos años el doctor Spear en 2012 publicó una técnica muy mujeres con posibilidad de complicaciones, mamas muy grandes, el hacer previamente una reducción mamaria bilateral para posteriormente hacer una mastectomía conservando la areola y el pezón. Y hemos comenzado la derecha, fue muy bueno y con una recuperación muy rápida. Por lo tanto, en mujeres con mamas muy grandes, una posibilidad cuando se hace una cirugía de reducción de riesgo es hacer y el plantear ya el hacer una cirugía de reducción de riesgo directamente y en términos de complicaciones se reducen mucho las complicaciones. En cuanto a las consideraciones técnicas de este tipo de mastectomías, las incisiones, del tipo de reconstrucción, bien submuscular, prepectoral, de mallas, que hoy en día es un tema de muchísimo interés, si hacemos la reconstrucción inmediata o en 2 tiempos, y las diferencias del unilateral con la bilateral. En cuanto a las incisiones, tradicionalmente se utilizaban en la década de los 90 habitualmente el abordaje periareolar o transareolar, que los últimos años abandonado por una lateralización de la areola y el pezón. Y hoy en día los abordajes que más se utilizan es el abordaje radial o del surco inframamario. El surco inframamario es de los abordajes que están más de moda. Yo, en cualquier caso, en relación al abordaje de tipo de incisión, creo que no debería ser lo más importante, porque lo más importante es asegurarnos que seamos capaces de hacer una mastectomía oncológica, surco inflamamario desde un punto de vista estético, sin duda es el mejor abordaje, porque la cicatriz queda oculta en el surco submamario, pero es cierto que es más difícil conseguir la pezón y por eso nosotros muchas veces utilizamos el abordaje con una cicatriz lateral, radial, que al cabo de un año la calidad de la cicatriz es muy muy buena y prácticamente imperceptible. Este tipo de abordaje nos permite acceder no solo a la disección de toda la mamá, sino a la propia axila, incluso si fuese necesario hacer una linfadenectomía axilar. Como recomendación es importante saber que no se debe llegar a una distancia por lo menos para evitar la lateralización y retracción del complejo areola-pezón. Vemos cómo con este tipo de abordaje podemos acceder directamente a liberar el tejido retroareolar con una visión directa de los colajos finos y homogéneos, y el tejido que vamos a resecar debemos siempre marcarlo para que los patólogos puedan evaluarlo. En cuanto al tipo de reconstrucción submuscular, prepectoral o la es algo de lo que hoy en día se habla mucho, pues hoy en día parece que lo ideal sería siempre defender el hacer una reconstrucción, siempre que se pueda, que sea inmediata, como dicen los anglosajones DTI, Direct to Implant, que sea un abordaje prepectoral. Prepectoral claramente es más cómodo para el paciente y tiene un posoperatorio que en principio es mejor y más soportable. Lo que tengo que plantear es si es con o sin mallas. Recordemos que la reconstrucción mamaria, si nos remontamos a la década de los 90, en este tipo de mastectomías se realizaba el abordaje prepectoral. Lo que pasa es que se abandonó y se dejó de utilizar el abordaje prepectoral precisamente por las complicaciones que presentaban a largo plazo, como son la contractura capsular, el rippling, y en los últimos años nuevamente auge la reconstrucción prepectoral gracias a la utilización de las mallas. Las mallas parece que juegan un papel muy importante en la reconstrucción prepectoral y esto debemos tenerlo en cuenta. Por lo tanto, siempre y cuando el paciente tenga unas condiciones más para realizarlo de forma segura, un bajo porcentaje de complicaciones y reintervenciones, este sería el planteamiento ideal a la hora de hacer una mastectomía subcutánea. La realidad es que no siempre es posible y no
siempre vamos a tener las condiciones ideales para hacerlo de esta forma. Por tanto, nuestro objetivo debe ser siempre ofrecer una reconstrucción mamaria que sea duradera y de calidad, independientemente si debemos utilizar la reconstrucción submuscular, pectoral, en dos tipos. Esta paciente, por ejemplo, es una paciente que se hizo una reconstrucción, una doble mastectomía con reconstrucción submuscular, con prótesis directa, con prótesis anatómicas FX de 450, cobertura, y la evolución a largo plazo es satisfactoria. En algunos casos es necesario hacer una reconstrucción mamaria en dos tiempos. En este caso fue una reconstrucción submuscular en dos tiempos. Y efectivamente, como les decía, el prepectoral tiene grandes ventajas, como es que no existe el fenómeno de la animación, tiene mayor naturalidad, hay menos dolor, la recuperación es más rápida, pero no debemos olvidar que también tiene inconvenientes, como es de seromas en el posorio inmediato, la posibilidad importante de rotación de los implantes, la existencia de rippling asociado, lo que lleva que un alto porcentaje de pacientes que se realiza una reconstrucción prepectoral se plantea hoy en día que más adelante va a requerir un lipofil posterior para mejorar los resultados. Por lo tanto, es muy importante hacer una selección cuidadosa del paciente candidato ideal a este tipo de reconstrucción. Para ello nosotros utilizamos estas dos formas de hacerlo, como es valorar la densidad mamaria con la clasificación del Colegio Americano de Radiología, la clasificación ACR, y valorar también la cantidad de tener. Es escrito por un compatriota suyo, argentino, el doctor Rancati y el doctor González, junto con otros, en el cual lo que hacen es valorar el tejido de cobertura que podemos utilizar en la mamografía. Vemos también con la clasificación ACR para clasificar las mamas y ver el tipo de cantidad de tejido de cobertura que podemos mantener. El tipo 1 es aquellas mujeres con mamas muy densas, 1 centímetro como mucho de espesor del colgajo, el tipo 2 que hay entre un espesor de 1 o 2 centímetros y el tipo 3 son aquellos casos que van a tener muy buena cobertura y por lo tanto vamos a tener más de 2 centímetros. Sería la paciente candidata ideal para una reconstrucción prepectoral. Por lo tanto, este tipo de pacientes, como esta, son mujeres con una densidad mamaria tipo A, con posibilidad de mantener un colgajo subcutáneo tipo 3 centímetros, sería perfecta para hacer una reconstrucción prepectoral con una buena cobertura. En cambio, este tipo de mujeres con mamas muy densas, que debemos quitar todo el tejido glandular, son aquellas mujeres que tendrán un cutáneo tipo 1, según la clasificación de Rancati, y por tanto son aquellas que son malas candidatas para hacer una reconstrucción prepectoral. Nuestra realidad es que en pacientes que planteamos hacer una mastectomía con pezón, muchas veces son pacientes jóvenes que son candidatas con mamas densas, son mujeres jóvenes con mamas densas tipo 1, que al final van a tener unos colgajos muy finos. Por lo tanto, vamos a requerir una cobertura para conseguir un mejor resultado. Por ello es importante que tengamos esto en cuenta, que es importante la cobertura, bien sea muscular o con una malla para evitar irregularidades o rippling. Puede ser un problema a largo plazo. De la misma forma como en el aumento mamario, con el paso de los años se evolucionó hacia la reconstrucción submuscular en reconstrucción mamaria, si utilizamos una vía prepectoral con una cobertura cutánea muy fina sin utilizar mallas, podemos tener esta serie de problemas. Aunque es cierto que hoy en día el lipofilling es una excelente opción para mejorar la cobertura cutánea, pero la paciente la reconstrucción prepectoral y son tejidos finos, va a requerir una o varias sesiones de lipotransferencia para mejorar la calidad de su reconstrucción. En relación a las mallas, en las mallas actualmente existen
cada día aparecen más y más, por lo tanto, seguro que están muy familiarizados con ellas, pero hay que tener cuidado porque no todas funcionan igual. Existen mallas biológicas y sintéticas. Las ofrecen con la misma utilidad y no funcionan de la misma forma. La principal problemática que existe con las mallas, y que estoy seguro que en Argentina sucede lo mismo que en España, es que en la mayoría de países los costes son muy elevados. Por lo tanto, debemos de tenerlo en cuenta. En situación ideal sería fantástico poder tenerlas y que las aseguradoras y los sistemas sanitarios públicos ofreciesen las mallas. La realidad es que no siempre se puede obtener. En cambio, en ciertos países sí que ofrecen la cobertura y por eso se promueve la utilización de las mallas y sin duda tienen grandes ventajas para mejorar los resultados, sobre todo inmediata, prepectoral, cuando hacemos una reconstrucción inmediata directo al implante. Y para ello son de gran utilidad. Estos son pacientes sometidas a reconstrucción mamaria inmediata con una matriz térmica celular, esta otra paciente igual, y sin duda tienen ventajas en el posoperatorio y a largo plazo el porcentaje de contractura capsular es baja. En cuanto a la reconstrucción submuscular, tiene un porcentaje de complicaciones de extrusión, de rotación y de ripping, ya que los bolsillos son más ajustados, menos necesidad de lipofilling, pero efectivamente tiene otros inconvenientes, como es que hay menos movilidad, menos posibles de el proceso es mucho más lento. Ahora tenemos una cobertura superior de los implantes, sobre todo para mujeres con tejidos finos, que necesitamos una cobertura, sobre todo en el lateral, en este tipo de incisiones, mamario, para tener cobertura con músculo pectoral, músculo serrato o la fascia del serrato. Una de las cosas importantes que debemos hacer es controlar la animación. Para ello, evitar el fenómeno tan incómodo la animación. Debemos utilizar la inserción del borde inferior del pectoral mayor, utilizar la técnica dual plane, hacer un bolsillo ajustado y de esta forma, si desinsertamos el pectoral hasta su inserción en el esternón, vamos a minimicemos el efecto de animación. Vemos en esta paciente haciendo contracción máxima, como no tiene ningún efecto de animación y se ha sometido a una reconstrucción submuscular. En cuanto a la reconstrucción inmediata o dos tiempos, como decíamos, claramente la reconstrucción inmediata es siempre mejor, pero no es factible para conseguir un resultado óptimo en todas las ocasiones. Por lo tanto, es importante que tengamos la decisión con la propia paciente, teniendo en cuenta muchos factores. Los tipos de implantes que tenemos disponibles en nuestro país. Hoy en día ya no tenemos implantes macrotexturados tipo Biocel, que eran fantásticos mamaria en este tipo de casos, en tener en cuenta los deseos y expectativas estéticas de los pacientes, debemos tener en cuenta el morfotipo de la mujer, el tamaño de la mama, el grado de tosis, el tamaño de sus comodidades. Tener en cuenta que cuando hacemos reconstrucción unilateral es mucho más complejo obtener una buena simetría. Cada vez nosotros nos encontramos más con mujeres de este tipo y esto es algo que hay que tener en cuenta. Delgadas, con mamas densas, diagnóstica de cáncer de mama, que tienen unas altas expectativas de los resultados de la cirugía y que encima desean ya no solo someterse a una cirugía oncológica con un resultado, sino incluso mejorar y aumentar el tamaño de la mama, incluso mejorar el aspecto del pecho. Por lo tanto, debemos informar de las opciones, de los límites que tenemos para conseguir un buen resultado, compartir decisiones con el paciente y poder hacer un plan de este tipo. Pensamos que es mejor planificar una reconstrucción en dos tiempos. Ahora, como decíamos, lo más importante es personalizar. Tener en cuenta que dependiendo de las expectativas y las posibles complicaciones, vamos a poder elegir entre estos tres escenarios, básicamente.
o hacer una reconstrucción en 2 tiempos, submuscular, sin mallas, que sería donde tenemos menos complicaciones y más posibilidad de tener un buen resultado cosmético a largo plazo, o reconstrucción ideal sería inmediata, bien sea submuscular o prepeitoral, y con o sin mallas. Nosotros cuando hacemos reconstrucción submuscular nunca utilizamos mallas, solo utilizamos mallas cuando planteamos una reconstrucción inmediata. En esos casos sí que vemos que tienen utilidad las mallas. Ahora, esta paciente, como decíamos, se hizo una reconstrucción en 2 tiempos. Primero utilizamos expansores y posteriormente hicimos un recambio de para las irregularidades, porque a pesar de ser una reconstrucción submuscular es una paciente muy delgada y este es el resultado que hemos obtenido, que es casi compatible como si fuese un aumento mamario. Pero esto es lo que muchas mujeres buscan. Es muy difícil conseguir este estado de reconstrucción inmediata submuscular con bajo porcentaje de complicaciones. Pacientes de este tipo es otra paciente similar, una reconstrucción en 2 tiempos, primero con expansores y una vez hecha la expansión con los prótesis definitivas. Con 1 año de follow-up, esto es durante la cirugía, vemos cómo hemos conseguido mantener la zona del escote, utilizando también implantes anatómicos de alta proyección para mejorar la posición, el área y el ton, y esto conseguimos gracias a los implantes que se han extraproyectados, y vemos que los resultados a largo plazo son estables con este tipo de técnicas. Y es cierto que en mujeres, por ejemplo, como esta paciente más muy grandes, incluso con previa en la mama derecha, una reconstrucción inmediata con prótesis directa puede tener complicaciones. De hecho, en esta paciente, cuando hicimos la reconstrucción, vimos cómo al realizar la expansión se produjo un descenso del surma y una falta de expansión de la mama derecha, y como teníamos la posibilidad de hacer el segundo tiempo de reconstrucción, pudimos corregir en el segundo tiempo asociando un la zona del escote, hicimos el recambio de los expansores por prótesis definitivas y por tanto hemos conseguido tener este tipo de resultado que lo hemos conseguido gracias a que se ha hecho una cirugía en 2 tiempos. Pero, como decía, si es posible hacer cirugía con una reconstrucción inmediata, como en esta paciente, que es la candidata ideal, paciente joven, se hace una mastectomía subcutánea, este es el resultado al año con reconstrucción inmediata, y vemos cómo al año tiene este resultado allá en el tiempo, eso es a los 4 años y mantiene un resultado estable. Y se ha podido hacer porque la paciente reúne las condiciones para conseguir un buen resultado con este tipo de cirugía, por el tamaño de mama y selección con mujeres como esta, tienen una reconstrucción inmediata, subcutánea, una mastectomía subcutánea, submuscular, con implantes extraproyectados. Vemos cómo la posición del pezón ha mejorado y vemos cómo tiene una buena movilidad, buena naturalidad y a largo plazo mantiene unos resultados estables con este tipo de reconstrucción. Incluso en aquellas mujeres con carcinoma, vemos cómo esta paciente negativa fue vista en el comité de tumores, se realizó una adyuvancia y el estudio genético, por ser un triple negativo, presentaba una mutación en BRCA, esta era su resonancia inicial, tumor muy grande, que responde muy bien a la adyuvancia, y esta es la resonancia tras el tratamiento prequirúrgica, tuvo una respuesta completa y por tanto tenía una mama muy densa, tipo 1, una mama muy pequeña, es una mujer muy delgada, se optó por hacer una mastectomía con mutación y radioterapia posterior, y el resultado se hizo una mastectomía conservadora de CAP, biopsia de ganglio centinela que fue positivo tras la neoadjuvancia, por lo tanto hicimos linfadenectomía axilar izquierda y una reconstrucción prótesis. Este es el punto de reconstrucción. Obviamente hicimos una reconstrucción submuscular y porque además iba a someterse posterior a radioterapia, y este es el resultado que, como vemos, ha tenido un mínimo rippling a pesar de la delgadez y a pesar de radioterapia y todos los años, bastante aceptable. Para acabar, decir que la reconstrucción unilateral es verdaderamente un reto cuando hacemos una mastectomía conservadora de CAP. ¿Por qué? Porque habitualmente se produce siempre una
simetría en la areola y el pezón. Esta paciente consultó con nosotros porque no estaba contenta con el resultado de su reconstrucción unilateral. A pesar de haber conservado la areola y el pezón, ella no se sentía identificada con sus mamas. Decía que eran completamente diferentes. Y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Vemos que son más diferentes, que conservan el mismo volumen, pero se comportan diferentes. Y por tanto, planteamos el hacer un recambio de ese implante con lipofilling y una colocación de un implante en la mama izquierda para conseguir ambos. Su paciente no deseaba tocar la areola izquierda, por lo tanto, descartó la posibilidad de hacer una mastopexia periareolar, que podría ser una buena opción. Y este fue el planteamiento quirúrgico. Cambiamos el implante derecho, hicimos un lipofilling, implante mayor en el lado derecho, y en el lado izquierdo hicimos una simetrización con un implante también para conseguir que tuviese una buena evolución pasado el tiempo. Este es el resultado de los 3 meses. Vemos cómo este es el resultado del año. Hemos conseguido ajustar los surcos, mejorar toda la zona del escote, y lo único que nos ha podido mejorar ha sido la altura de la areola, porque la paciente no deseaba hacer una mastopexia. Como decimos, siempre que se hace una reconstrucción inmediata, unilateral, conservándolo, debemos tener en cuenta que es muy habitual que se produzca una elevación de la areola y el pezón. Y nosotros intentamos avisar siempre al paciente para que esto lo tenga en cuenta. Y es algo que tenemos que saber. La actriz evoluciona bien, pero la posición de la areola y el pezón suele variar. Incluso en esta paciente se hizo un aumento contralateral para intentar mejorar, y siempre la areola y el pezón se alteran. Por lo tanto, muchas veces hay que hacer una mastopexia de la mama sana, en muchos casos, paciente muy delgada, mastectomía derecha subcutánea en 2 tiempos. En el primer tiempo colocamos un expansor submuscular y en el segundo tiempo hicimos el recambio del expansor, una simetrización con un implante porredo y una mastopexia izquierda para conseguir mejorar la simetría. Si no planteamos la cirugía de esta forma, nunca vamos a conseguir un resultado simétrico. Porque aunque hayamos conservado la areola y el pezón, no tendremos una buena simetría. Y hay que hacer una planificación teniendo en cuenta todos estos factores. Cuando tenemos una reducción previa, vemos cómo también sucede lo mismo, que la areola y el pezón, en este caso del lado derecho, sube la areola y el pezón, y por tanto en este caso, que la mama derecha estaba más baja, hemos conseguido que mejore el resultado. Y ya para acabar, hablar de las complicaciones. Como decíamos, puede haber complicaciones tanto de volumen, rozón, implantes, necrosis, contractura, posición, rippling. Todo esto el paciente es muy importante que sepa a qué se enfrenta. Esta paciente se hizo una partida de una mama tuberosa, una simetría mamaria, se hizo una doble mastectomía con implantes anatómicos, y la paciente no estaba contenta con el volumen ni con la forma. Optamos por hacer un recambio por unas prótesis redondas de mayor tamaño, de Motiva, y el resultado la verdad es que ha sido muy satisfactorio, pero ha tenido que pasar para conseguir el resultado. Vemos cómo hemos conseguido mejorar el escote y la zona y mayor volumen, y es muy importante tener en cuenta que la calidad del tejido puede influir mucho. Esta paciente es una paciente que tiene unos tejidos muy finos. Se hizo una mastectomía con un patrón de reducción en T, y vemos cómo en este tipo de situaciones nosotros siempre intentamos buscar la cobertura completa del implante, o bien sea con el tejido, con la dermis de la parte inferior y la cobertura del músculo por la parte superior, o bien con una malla. Pero en este tipo de pacientes con tejido tan fino, el propio tejido, la propia dermis de la parte inferior, para conseguir una buena cobertura. De hecho, en esta paciente tuvimos un sufrimiento cutáneo muy importante, pero el hecho en sí de tener una cobertura muscular y de la dermis, que pudiésemos estar tranquilos, y a pesar de tener una situación de este tipo, si hubiésemos hecho una reconstrucción prepectoral, seguramente tendríamos muchos dolores de cabeza, porque sabríamos que íbamos a perder la reconstrucción, pero cuando tenemos una forma correcta, esta paciente se va a evolucionar y la evolución va a ser satisfactoria.
Las rotaciones de implantes es algo que a veces puede surgir, como en este caso, esta paciente estaba perfecta tras su doble mastectomía conservadora de areola pezón y acudió a la consulta con una rotación de ambos implantes y al final optamos por utilizar unos implantes redondos y el resultado con implantes redondos ha sido también bastante satisfactorio. Por lo tanto, debemos estar abiertos, no pensar que los implantes anatómicos son la única opción. Opciones de complicaciones hay muchas: contractura, desplazamiento de implantes, necrosis parcial, descenso del surco. Es importante que los tengamos en cuenta, posibles complicaciones consciente de que pueden suceder. Para concluir y acabar, decir que las mastectomías conservadoras del complejo areola-pezón son seguras oncológicamente si realizamos una selección adecuada de los casos, que no tenga afectación del tejido ni del tejido retroviral con indicación de mastectomía podría potencialmente ser candidata para esta técnica. Debemos, os recomendamos hacer estudios retroviral con cortes seriados por y lo más importante es tener en cuenta la edad, el tipo de cáncer, su tipo de mama, la forma, la caída, los deseos de la paciente, para así poder ofrecer el abordaje ideal. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por su tiempo y por el escuchar. Espero que el audio haya sido correcto. Perfecto, Antonio, muy bien, muy bien. Se te escuchó un poco entrecortado, pero se escuchó y pudimos ver perfectamente la presentación. La verdad que nos has dado una Sí. conferencia muy, muy importante. Nos ha mostrado bastante completa también. Muy buenos resultados. Felicitaciones por tu presentación, Antonio. Muchas gracias. ¿Me escuchás, Antonio? Hola, Nacho, yo te Antonio, escucho, no sé ¿estás si ahí? Antonio te escucha bien. Sí, oigo. ¿Antonio? Creo que se Me parece corta, que Nacho. lo veo. Sí, Sí. ¿Sí? Bueno. ahí está, ahí te escuchamos, Antonio. Antonio, ¿estás ahí? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mientras el que tienen la posibilidad del que quiera hacer una pregunta, levantar la mano y abrimos los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Antonio, yo antes El doctor quiero hacerte Miguel. una consulta. Sí, yo quiero hacerte una consulta. Hola. La charla hablando un poco sobre el porcentaje de cirugías conservadoras en relación a las mastectomías que están realizando. Y una tendencia que nosotros estamos observando, inclusive en nuestra experiencia, es que producto de los buenos resultados que se están teniendo con las mastectomías y con mastectomías conservando tanto tejido, ¿qué opinas de esto? Sí, lo oigo Diana, ¿te entrecortado. escuchas Yo la creo pregunta que... vos? ¿Sí? Nacho, me parece que no se escuchó bien tu pregunta, salió muy cortada. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora te Diana, escuchamos ¿estás bien, ahí? pero Ahí sí, está. sí, ¿me escuchás vos a Sí, mí? no, Miguel, perdón. ¿Me escuchás, Miguel, ahí bien? Antonio, perdón, si me escuchás bien, Antonio, yo hago nuevamente la pregunta. Ahora se te escuchaba bien, Nacho. La pregunta se Antonio, escuchó muy sí, cortada. sí, la pregunta que yo hice era en relación a que nosotros estamos notando que en los últimos años, con los mejores resultados de las cirugías Sí. en menos de la ¿Me mastectomía escuchan bien conservando ahí? completo,
Sí, Sí, sí. vemos, Ahí está. vemos que cada vez se están haciendo más mastectomías y están avanzando. Las mastectomías con conservación de complejo No, están Miguel, avanzando. perdón. ¿Me escuchás, Miguel, ahí bien? Antonio, perdón, ¿se me escuchás bien, Antonio? Yo hago nuevamente la pregunta. No. Sí, en la pregunta no sé si iba para Diana o era para saber mi opinión también en relación a esto. A nosotros nos sucedió. Los buenos resultados de la reconstrucción nos está empujando a, según en qué paciente, sobre todo en aquellas mujeres o en mujeres jóvenes que se puede obtener un buen resultado, a forzar la indicación de mastectomía y hacer menos tratamientos conservadores, sobre todo en mujeres jóvenes. Son en los casos en los cuales lo estamos aplicando, como muchas de las que enseñan en fotografías. Seguimos a esta edad, el tratamiento conservador es el tratamiento de elección y por lo tanto lo defendemos. Pero cuanto más joven es la mujer, sin duda pensamos que es la opción ideal. Perfecto, perfecto. Miguel Olier, Perfecto. tenés la mano levantada. Doctor Ya, Olier es ¿me de escuchan? República Dominicana. ¿Me Sí, Miguel, escuchan? ¿Qué perfecto. tal? Hola, buenas tardes. Realmente era primero un comentario y luego una pregunta. El comentario es, primero, felicitaciones por la conferencia, muy buena. Es que yo no dejo de sentirme un poquito incómodo cuando hacemos una nipple spermastectomy en patrón de Wise y preservamos el pezón para elevarlo mediante un pedículo. O sea, me resulta un poquito no confortante el hecho de la posibilidad de preservar ese pezón. Incluso una de las no indicaciones de la nipple sperming es cuando las mamas están tóxicas o un poquito grandes y caídas, ¿no? O sea que de entrada como que preferiría quitar el complejo del pezón y reconstruir en un patrón de Wise y después posteriormente reconstruir el pezón y la areola. Eso por un lado. La pregunta es que no está bien claro siempre. Y ayer hubo una conferencia con el doctor Melvin Silverstein y Juan Luis Uriburu de la sociedad que participamos. Y yo hice esa pregunta y como que veo que la respuesta siempre es un poquito, vamos a decir, contradictoria. El derrame por el pezón, sobre todo en los tumores que están próximos al complejo, ¿sería una contraindicación para la preservación del pezón? ¿Me copiaron? Muy buena pregunta, Yo Antonio. creo que sí. De hecho, lo he dicho en la charla que el que existe un derrame es una contraindicación. Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Miguel. Los casos de más complicaciones a la hora de hacer un patrón de Wise conservando un pedículo, hay una posibilidad de necrosis mucho más alta, como el caso que he enseñado de complicación. Una paciente perfectamente que dobló la dermis y se ha producido una necrosis posterior. Cuando queremos hacer en una paciente con unas mamas muy tóxicas, pensamos que la paciente segura es hacer un injerto libre del complejo areola-pezón. Lo que sucede muchas veces es que si el pezón está muy elevado, normalmente hay necrosis. Por lo tanto, es una técnica buena cuando son pezones planos el hacer un injerto libre, porque si no, muchas veces al final tenemos que acabar haciendo un tatuaje. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Nacho, una pregunta. Sí, yo quería hacerle una Vale. pregunta. ¿Me escuchás? Antonio, con respecto a la conservación del complejo, de inicio marcaste que lo ideal era esa famosa distancia que siempre fue marcada de los 2 centímetros. Hoy es discutible, o sea, uno puede, mientras no tenga compromiso del CAP evidenciable por imágenes, de pronto no tener esa restricción de los 2 centímetros absolutos? Sí, yo creo que... ¿O recomendás que no? Si en una resonancia tengo una imagen cercana a 1 centímetro, ¿recomendás no hacerlo? Nosotros cada día estamos forzando más las indicaciones.
¿Qué quiero decir Exacto. con esto? La NCCN es que debe estar a más de 2 centímetros, pero en las últimas revisiones Sí, lo que se dice es que si el tumor contar con se podría conservar la areola y el pezón. Nosotros, como hacemos estudio perfecto. intraoperatorio de ese tejido retroareolar, forzamos más indicaciones. Incluso en tumores, incluso el caso que he presentado del localmente avanzado, hemos Sí, tenido una exacto. respuesta completa, una conservación y no hemos tenido ninguna recaída local. Es verdad que esa paciente después se irradió, Perfecto. pero se irradió por sí, con un localmente avanzado y se iba a irradiar. Perfecto. Antonio, Bárbaro. ahora te hago una pregunta yo. Vos comentaste que es parte de la sistemática de ustedes cuando hacen una cirugía conservando el complejo, hacer congelar el tejido mamario retropezón, que ustedes lo hacen en forma sistemática. Algo que nosotros en realidad, nosotros no lo hacemos, nosotros no congelamos prácticamente nunca. Vamos a la cirugía pensando que el tumor está lejos y no hacemos una congelación, sino que pedimos que no hagan un estudio diferido y atendemos. La pregunta que te quería hacer es, ¿realmente les es útil la congelación? ¿Han visto en un porcentaje significativo de pacientes positivo la congelación retropezón? ¿Escuchaste, Miguel? Antonio, perdón. No, realmente no. El porcentaje es muy, muy bajo. Realmente yo creo que se podría plantear lo que puse en la diapositiva, que ahí defiende hacer eso, que es hacer un estudio posterior de ese tejido retroareolar, incluso si fuese positivo, en consulta con anestesia local. O sea, es un planteamiento perfectamente válido. Nosotros lo hacemos porque contamos con el patólogo de cualquier en quirófano en Centinela y como está con nosotros le utilizamos. Pero yo creo que es a día de hoy, y de hecho en las conclusiones lo pongo, nosotros lo recomendamos, pero no es obligatorio. Y de hecho yo creo que el futuro en los centros que dispongan del patólogo no sea estrictamente necesario hacerlo así, con el estudio Perfecto, intraoperatorio. Porque la perfecto. posibilidad Em, es muy baja y resonancia magnética, que perfectamente sabemos cómo está el tejido retroareolar. Bien, Perfecto. perfecto, perfecto. Antonio, Nacho, acá el doctor Escosari nos pregunta algo interesante que es si optamos por una conservación del CAP en neoadjuvancia, si inicialmente teníamos compromiso retroareolar y post-neoadjuvancia no hay evidencia de enfermedad, si igualmente es válido intentar conservar el CAP. Lo que pregunta, es muy buena la pregunta. Yo la verdad es que nosotros en casos así no planteamos una conservación de areola pezón. Pero yo creo que no hay evidencia ni Exactamente. hay Exacto. datos publicados, pero desde luego nosotros no lo hacemos. Sí, ahí quiero apoyarte en eso que dijiste, porque nosotros tampoco lo realizamos, porque exactamente como dijiste vos, no hay ninguna evidencia en la que podamos apoyarnos en conservar ese complejo luego de la neoadjuvancia, si estaba... distinto es el tejido mamario, ¿no es cierto? Distinto es un tumor grande que se ha achicado mucho, nos queda solamente un clip y que después hacemos una resección limitada. Pero la conservación del complejo, hoy por el momento no tenemos evidencia en la cual apoyarnos, ¿no? Antonio, la doctora Ingrid Hurtado es una mastóloga de Santa Cruz de la Sierra de Sí. Bolivia y te está preguntando si los márgenes quedan muy estrechos en el área del CAP, si podríamos después apoyarnos con la radioterapia o sí resecar el complejo. Que si a día de hoy, o sea, no es lo mismo margen afecto que margen cercano. Cercano a día de hoy, es conservadora, que no es motivo de ampliación quirúrgica. Por lo tanto, por esa misma regla, Claro. no implica necesidad de hacer una extirpación. Solo habría que hacerlo, nosotros solo lo haríamos si
estuviese afectado el margen. Del margen, lo que haríamos sería resección quirúrgica. No plantearíamos radioterapia si hay afectación. Pero margen próximo, a día de hoy, es simplemente información que me va a... Perfecto, perfecto. Miguel Oliar, levantaste nuevamente la mano, podés hacer la pregunta. Sí, no, que simplemente era comentar algo con relación al estudio intraoperatorio de la base del pezón, que al principio yo lo hacía de manera rutinaria, pero un par de veces el patólogo me informó hiperplasia total atípica y yo quité 2 pezones que realmente en la diferida no tenían nada. Entonces, a partir de ahí, pues preferimos no hacer un estudio intraoperatorio de la base del pezón, sino que diferir ese resultado. Y total, al final, si hay que quitarlo, pues es un procedimiento con anestesia local que se hace muy fácilmente de manera ambulatoria, ¿no? O sea que creo que el riesgo de quitar un pezón sano es mayor que el beneficio que nos va a dar. El doctor Eduardo Becar Varela. Eduardo, ¿querés abrir tu micrófono y Nacho. hacer vos la pregunta? Bueno, Eduardo. ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. te escuchamos, Perfecto, Edu. Eduardo. Bueno, repito lo mismo que escribí. ¿Cuál es su opinión en pacientes que tienen que hacer una mastectomía con el antecedente de una cirugía conservadora y radioterapia, obviamente, en cuanto a la conservación del complejo areola-pezón? Si lo contraindica absolutamente, si lo evalúa, y con respecto también al bolsillo del implante, si va a ir sí o sí a retropectoral o si considera prepectoral también. Yo creo que de todas las situaciones reconstructivas y sabiendo lo que produce la radioterapia, siempre que hablamos de reconstrucción mamaria y radioterapia, sabemos que hay una afectación y sabemos que las complicaciones están descritas en reconstrucción con implantes. Pero en eso, cuando hablamos de una mastectomía recíproca o una mastectomía, pero el escenario peor a nivel de una reconstrucción mamaria es paciente sometido a un tratamiento conservador y en un futuro se plantea hacer una mastectomía por una recaída. Esas pacientes, la reconstrucción mamaria con implantes nunca va bien, por lo menos a nosotros. Y creo que ese es el escenario concreto en los cuales pacientes de un conservador irradiadas, planificamos ahí hacer una reconstrucción autóloga. Porque la probabilidad de complicaciones es muy, muy alta y los resultados de la reconstrucción con implantes no son buenos. Siempre hay una tasa de contractura capsular y el tejido evoluciona muy mal. Un tejido irradiado anteriormente nunca conservador. Perfecto. Antonio, la doctora Perfecto, sí. La doctora Pontel pregunta, en caso de una paciente que le vas a planificar una mastectomía conservando el complejo, si vos te apoyás en estudios, específicamente ella pregunta por la resonancia magnética, si ustedes la utilizan seguido, si la utilizan de rutina, que la resonancia magnética para poder seleccionar a los pacientes y conservar el complejo. Sí. Nosotros, la resonancia magnética, cuando tenemos una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, lo utilizamos de forma rutinaria, la resonancia. Es cierto que puede ser controvertido y posiblemente en pacientes con mamas tipo A, que claramente es un nódulo único, podemos evitar la resonancia. Pero justo en pacientes que vamos a plantear una mastectomía conservadora de CAP, yo creo que la resonancia tiene un papel fundamental en estas pacientes y nos puede ayudar a tomar una decisión, ver si existe una extensión y un real hacia el pezón y por lo tanto nos va a guiar en la toma de decisiones. Nosotros la utilizamos siempre en este contexto. Perfecto, perfecto. Bueno, Diana o Eduardo Becar, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para Antonio? De mi lado... No creo que nada más. Acá el doctor Poet, acá el Carlos doctor Poet Poet, pregunta, sí, exacto. sí, nos pregunta Carlos,
en caso de utilizar una malla para la colocación, la reconstrucción mamaria inmediata con la utilización o la asistencia de mallas, si vos fijás la malla y a dónde fijás la malla. Nosotros las mallas que solo las usamos en reconstrucción prepectoral, solo las hemos utilizado en esa indicación. Cuando no las utilizamos para cobertura de polo inferior, para hacer ya lo he puesto en la diapositiva, que cuando hacemos una reconstrucción muscular, en hacer reconstrucción inmediata con cobertura de polo superior y técnica dual plane, liberando el músculo, pero manteniendo la integridad del músculo, que es nuestra opción preferida. Y cuando hacemos una prepectoral, utilizamos una cobertura con una malla completa y cubrimos todo el implante sin llegar a hacer un ficción mismo. Solo lo fijamos en los extremos inferiores hacia la fascia, nada más. Perfecto, perfecto. Bueno, Antonio, además de las preguntas, no hemos leído los agradecimientos. Hay mucha gente que te está agradeciendo, felicitándote por la exposición tan completa y tan interesante. Así que bueno, creo que ya estamos en hora. Vos, Diana, no sé si tenés alguna otra pregunta. No, quizás la única que quería hacer era con respecto, si bien, Antonio, presentaste un caso específicamente con mutación, BRCA y neoadjuvancia, si tienen alguna consideración en especial con las pacientes con mutación. Perdona, Diana, me he perdido parte de la pregunta. Si tenemos alguna consideración... No, en especial con las pacientes BRCA mutadas. No sé si se escucha. Sí, o sea, en pacientes con mutación de BRCA, si cambiamos algo en cuanto a... ¿Sí, Diana? Sí. Hola, sí, se escucha perfecto, Antonio. Ahí está. No, realmente... Yo tengo muy mala conexión, no Antonio. Escucho ahora. Sí. No. Diana, déjame que la sigo yo. Déjala, Diana, que sigo yo. Sí, por Antonio, favor, porque yo no lo escucho. No. Bueno, entonces, Antonio, vamos a terminar acá porque ya estamos en tiempo. Nuevamente agradecerte enormemente por estos tiempos, por esta charla tan interesante que nos diste. Te mando un abrazo enorme, todos de acá te agradecemos muchísimo. Y bueno, a todos los oyentes, muchas gracias por participar. Y Dios mediante, nos vemos el lunes que viene. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Siento cómo puedo ser pena, pero a veces Internet es así. Así es. Gracias, muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Un abrazo, gracias. hasta luego.